Mira, vamos a tomar contacto con el gobernador de Arica y Parinacota. Ahí está. Ahí está. Sí, el gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco. Muchas gracias, gobernador, por este contacto. La verdad es que son varias preguntas las que queremos abordar con usted, partiendo por la principal preocupación que existe a medida que pasan los días. Son varios factores, en el fondo, los que ha llevado a las personas a intentar salir del país por la frontera norte, particularmente por la frontera con Perú. Pero también se suma la intención de volver, por ejemplo, reencontrarse con sus familias para época de Navidad. Yo le quiero preguntar, ¿qué es lo que ha visto usted? Si efectivamente eso ha aumentado por la fecha o eso ha aumentado por esta sensación de incertidumbre de lo que pueda pasar con un próximo gobierno en Chile. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ante las distintas preguntas, son varios los factores del motivo del por qué muchos quieren salir. O sea, no es de conocimiento público que en Chile igual estamos viendo una parte de lo que es la crisis económica. Hay falta, al menos aquí en el norte, y yo puedo decir casi en todo el país, la falta de oportunidades, el trabajo, un poco la inestabilidad, incertidumbre que también están viviendo ellos, que quieren reencontrarse, quieren ir a pasar las fiestas de fin de año. Son múltiples los factores. Claro. Lo cierto es que hay un problema. Hay un problema que se está generando. Hay niños, hay personas que durante el día en ese sector hace mucha calor, en la noche hace frío, se están juntando, del cual hoy día hay que hacerse cargo, hay que trabajar muy fuertemente porque esto escapa de las facultades y las atribuciones de un gobierno regional. Ojo. Esto sí. Es a nivel nacional, es como Estado, la diplomacia, relaciones exteriores. Sí, el taco que se hace, esta congestión que hemos visto, tiene que ver porque precisamente como no pasaban por el paso fronterizo habilitado, muchos esperaban la noche y pasaban igual. Eso es lo que no se puede hacer a raíz de la frontera que está militarizada en Perú. Y es por eso que ha cambiado la cosa, porque antes pasaban igual, podían esperar ciertas horas, pero una vez que oscurecía, ellos pasaban por otros puntos. Esa es la realidad, que en el fondo esto siempre ha ocurrido, ahora que es que no pueden pasar porque están los militares. Efectivamente, como tú bien lo dices, durante varios años ellos se aglomeraban en la noche, esto es de conocimiento público, sí, de todas las personas que vivimos y transitamos o hemos ido alguna vez a Tacna, en las noches, durante todo el día, pero en la mayor cantidad de personas donde se juntaban y se aglomeraban era en las noches, a las 8, 9, 10 de la noche, donde a una hora en específico, a las 11 de la noche, a medianoche o en la madrugada, de repente desaparecían. Claro. La cosa es que al día siguiente no había casi nadie. Por lo tanto, es algo, una conducta habitual, claro, que ocurría en ese sector. Y ojo, aquí quiero poner un ejemplo para que se pueda evidenciar. El sicario salió de la misma manera. ¿Se acuerdan del sicario que ingresó por un paso y llegó hasta Santiago, asesinó a un comerciante, un empresario del barrio Mex, entró a prisión preventiva, salió por algún error, negligencia o que está en la investigación? Y se tomó un Uber y se lo llevó a la frontera norte. ¿Pasó por ahí? Se lo llevó a la frontera norte, llegó a ese mismo punto donde está hoy día el periodista, llegó a ese mismo punto y salió durante la noche de la misma forma como se había salido siempre. ¿Sí? Por eso yo digo que es muy permeable, es muy porosa. Claro. No solamente depende de Chile, sino también del Perú. Entrar a rato es muy sencillo porque las condiciones de la infraestructura de nuestra frontera ya está obsoleta, y salir es muy fácil persuadir a la policía peruana, y cuando no hay fiscalización, entonces ellos pagan, evidentemente, o pagaban alrededor de $100 para que se haga vista gorda y ellos puedan salir. ¿Qué está pasando hoy día? Que en vista a que el presidente José Geri del Perú está tomándole mucha importancia por la seguridad de su país, y es válido que ellos como país autónomo tomen las decisiones propias que les beneficie a ellos para su seguridad pública, que ya no pueden pasar, ya no pueden pagar y ya no se puede hacer vista gorda, porque obviamente el Estado del Perú está focalizando su mirada en la frontera norte de nuestro país. Por lo tanto, la gente se está juntando, y yo pienso y creo que este es solamente el inicio, porque con el pasar de los días, después del 14 de diciembre, lo único que puede ocurrir es que eso aumente. Para eso tenemos que estar preparados. Hay niños que no sabemos si son chilenos, son extranjeros, claro, o son niños dados, porque cuando ellos intentan entrar a nuestro país,
cuando un migrante irregular intenta entrar a nuestro país, cuando el ejército ve a un migrante ilegal con niños, no los puede mantener en la frontera. No tiene facultades, lo único que es que pase, porque obviamente... Y hablábamos precisamente de eso, que los inmigrantes irregulares que ingresan a nuestro país y vienen con niños, no los retienen en la frontera y finalmente los dejan pasar. Es así. Desde Chile hacia Perú, si van con niños, porque ahí, por ejemplo, hay una mujer que va con 5 menores de edad. Si es que llega con esos 5 menores también, ¿cómo actúa la autoridad peruana? ¿Los deja pasar igual porque va con menores de edad? ¿O eso no pasa? A ver, yo creo que eso es también tema de conversación que tengo entendido que están teniendo durante el día de hoy entre las cancillerías de Perú y de Chile, porque es una buena pregunta. Hasta el momento no ha podido pasar porque está ahí parada y está ahí prácticamente acampando entre las dos fronteras, del cual es una situación preocupante porque cuando hay niños por detrás, claro, cambia la mirada porque... Claro, son seres humanos, son niños y no tienen la culpa de nada de lo que está pasando. Es que se lo planteo, gobernador, porque dependiendo de la decisión que tomen las autoridades, si es que dicen no podemos detener, no los podemos retener con niños, así como ocurre cuando ingresan a Chile y los dejan pasar, finalmente puede ser, y se lo planteo, un incentivo perverso de decir quienes vengan con niños van a pasar igual, porque le voy a decir que la fila de niños que va a haber, hijos o no, se los van a llevar a la frontera norte y van a pasar con los niños igual. Por supuesto, porque nosotros no es desconocido para las autoridades que hoy día se encuentran en la frontera, que incluso se arriendan niños. Sí, eso pasa, hasta guaguas. Para poder persuadir en las policías y en las Fuerzas Armadas, sí, que tratan de resguardar. Entonces, es una situación muy preocupante. Hoy, con la visita de los subsecretarios, del cual me pude reunir finalmente, por fin el día de ayer domingo, porque no me había podido reunir con ellos, donde me explicaron cuáles son los planes de contingencia, porque la crisis fronteriza no es solamente el tema migratorio de lo que estamos viendo y que es una realidad. También hay robos de vehículos, hay contrabando, hay narcotráfico, hay muchos pasos no habilitados por los distintos caminos ilegales que se encuentran en la gran y extenso borde fronterizo que tenemos nosotros, frontera... Sí, ¿sabe lo que pasa, gobernador? Es que lamentablemente todo esto que ha provocado la situación de Venezuela, la migración siempre ha existido dentro de nuestro continente. Hemos recibido mucha gente del Perú que vino a trabajar en los 90, ¿se acuerda? Bolivianos que también se asientan en nuestras ciudades. Un flujo normal, chilenos que viven al otro lado en Argentina. Flujos normales. Lo que vino a desordenar el naipe fue Venezuela acá. Y uno ve que, por ejemplo, para Chile ha sido muy difícil poder controlar eso en la medida que nuestros vecinos no ayudan en nada. No digo por Perú, que con Perú sí hay una coordinación, funcionará mejor, funcionará peor, pero sí hay una coordinación. ¿Será 100% efectiva? No lo sé, pero sí hay... En este lugar, a esta hora, 40 migrantes que están absolutamente desplegados a un costado de la carretera, algunos de ellos con 5 menores. Son días y días durmiendo en el desierto. Dicen de Chile, quieren salir de Chile, los dejamos salir. Dicen de Perú, no tienen visa, no pueden entrar. En estos 600 metros que separan el paso de Chacayuta del paso de Santa Rosa, tienen que pasar las noches, jornada tras jornada, esperando que alguna autoridad les diga cómo llegan a Venezuela. No pueden cruzar por Perú, dice la autoridad, no pueden cruzar por Ecuador, en ambos países requieren de visa. Pero Chile dice, yo los tengo que dejar salir porque se quieren ir de mi país. El esfuerzo hoy de las autoridades de Perú y de Chile es buscar una solución. ¿Para qué? Para armar un corredor humanitario que les permita llegar hacia el norte de nuestro continente. Y mientras tanto, la política chilena se cruza en esta discusión, con un gobierno saliente y un gobierno entrante. En este lugar, Rodolfo Carter, enviado por José Antonio Kast, quien, muchos dicen, ha generado con el ímpetu de invitar a los migrantes a salir este pequeño topón por ahora, pero que va creciendo, que se está formando aquí en la frontera. Migrantes que quieren salir de Chile antes de que eventualmente José Antonio Kast sea presidente de Chile. Eso ha llevado a que el presidente del Perú decrete estado de emergencia y bloquee la frontera completamente. El topón que aquí se formaba
se diluía en las noches cuando cruzaban de manera irregular por los otros lados. Pero ahora hay un militar peruano cada 200 metros de frontera de aquí hacia el mar, lo que hace imposible y hace que este número de inmigrantes aumente día a día. Es el que vive en la frontera con lo que es el inicio de una potencial crisis humanitaria migratoria en el norte de nuestro país. José María, y tú partiste del despacho diciendo que si en la noche había 18 personas, ahora había al menos 40. Yo no sé si eso ha ido sumando, ha ido cambiando, pero hay otro punto importante y me gustaría volver con el gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco. Gobernador, ¿se está haciendo algún tipo de control previamente, kilómetros antes? Porque quizás aquí estamos viendo algunas personas que han logrado pasar ese control o que definitivamente no pasaron por ese control. Se lo pregunto porque quizás ese atochamiento también se está produciendo kilómetros más abajo, ¿no? A ver, dentro de las visitas que tuvimos de nivel nacional, los subsecretarios, el plan de contingencia, entre comillas lo pongo, contingencia que se trató de implementar y que está implementado, antes de llegar a la frontera de Chacayuta, ¿sí? Justito antes, justo ahí en la entrada, pusieron una patrulla de la PDI con el objetivo de decirles a las personas que se bajan en taxi y pasan caminando hasta llegar a ese punto donde se va juntando toda la gente, que no hay si no tiene documentación no va a poder pasar, y los tratan como que de reconducir para que vuelvan a la ciudad de Arica. Ese es como el plan de contingencia, pero finalmente no soluciona nada porque sí o sí en otra hora, en otro horario, buscan la forma de cómo llegar a ese gobernador, lugar. Se va a gobernador, Arica, el problema se lo queda Arica. Sí. Porque Eso si es. una familia que viene, le invento, de Rancagua, en bus para el norte, con ganas de cruzar y volver a su país, fantástico. Volver a Rancagua. Pero como le están diciendo que no puede, se va a quedar en Arica hasta que le den la pasada. Eso es. ¿Dónde se va a quedar? Se está desplazando el y problema no solamente Arica. agrego eso, gobernador. Si es que pasan Chacayuta, pasan el control de Chacayuta y cuando quieran volver y están en una situación migratoria irregular, ¿vamos a mirar para el lado en esta reconducción y no les vamos a pedir los papeles? ¿Y los vamos a llevar a Arica en situación irregular de nuevo? ¿O los vamos a controlar y los vamos a obligar a autodenunciarse? Porque cuando pasen Chacayuta, ellos tienen que saber de que si los vuelven a controlar de vuelta, perfectamente podrían llevarlo a la autodenuncia. ¿O no es así, gobernador? Por supuesto. A ver, por eso yo quiero volver a insistir, porque se ha tratado también de instalar durante estos últimos días algunas autoridades, incluso los mismos subsecretarios, que han tratado de bajarle el perfil a la situación, porque esto no es un tema, hoy día es un tema que hay que abordarlo, hay que trabajarlo y hay que tomar decisiones hoy, porque el último día de mandato del gobierno es hasta marzo, el 11 de marzo, porque hoy día tenemos que armar bien cómo vamos a empezar a abordarlo. Vamos a armar campamento en ese sector, los vamos a llevar a alguna fiscalización antes de la frontera, vamos a llevar a los niños a un albergue. ¿Cuál va a ser el plan de mitigación y de contingencia que vamos a aplicar el día de hoy? Porque hoy día ellos son personas que evidentemente no pueden ni salir de nuestro país, no pueden ingresar a Perú, pero tampoco se quieren quedar aquí. Entonces, sí o sí van a tratar de buscar la forma de saltarse los pasos, los controles. Esto solamente para terminar ese punto, pero solamente dejar claro, porque se ha tratado como de instalar que esto es algo político. Esto no es algo político, porque ambos candidatos presidenciales han dicho que hay un problema en la frontera. Ambos candidatos. Entonces, esto es un tema transversal. Totalmente. Solamente quiero dejar eso. Es que, gobernador, totalmente, si finalmente esto coincide con una elección. Ese es el tema. Yo le quiero hacer una pregunta, porque en el fondo, como estábamos nosotros comentando, si hay una familia que viene de Rancagua, Santiago, y se desplaza hacia el norte, yo me imagino que eso lo hará en buses. Quizás conversar con otros gobernadores y aumentar la fiscalización, por ejemplo, en los terminales de buses, para saber quiénes están subiendo, cuál es su dirección, en la misma ruta 5, que por donde... Aquí no tenemos 40 rutas en Chile, tenemos una pura ruta 5 que podría incluso facilitar esa fiscalización, de ir fiscalizando región por región a los buses para saber en qué condiciones... por ejemplo, si es que llevan su documentación las personas que viajan en esos buses, para ir también de alguna manera filtrando en el camino. Se lo planteo, gobernador, porque en el fondo, si no, esto va a ser un tremendo dolor de cabeza para Arica.
¿Van a llegar allá y no se van a devolver a Santiago, a Rancagua, a La Serena? Nosotros se lo pedimos a los subsecretarios que vinieron de Interior y de Seguridad Pública, porque finalmente escapa de la jurisdicción y de las facultades que tenemos los gobernadores. Nosotros podemos tratar de hacer gestión, damos idea, podemos colaborar con información. ¿Y qué le Es muy responden? importante. Bueno, indicaron que ellos ya lo estaban trabajando, lo estaban abordando. Hay información que es información confidencial, que por supuesto que lo entendemos, pero también costó mucho que pudiéramos tener una reunión que finalmente es el día de ayer. Sí. No fue tan extensa, no fue una reunión de trabajo para poder aportar con ideas, acciones, para poder abordar la situación actual, sino más bien me presentaron cuál era la propuesta, pero una propuesta general. Una propuesta muy general, ¿Qué no le precisamente presentaron? una presentación muy escueta del programa Cifrón, de lo que van a implementar próximamente aquí en la frontera, de cómo se está monitoreando para todo lo que es el ingreso de irregulares. Hablamos también un poco de lo que es el contrabando, del robo de vehículos. Le planteé ciertas definiciones de lo que yo pensaba, que veía que no era por un recorrido, pero hay una minimización de lo que está pasando hoy día, con al menos esas 40 personas varadas, y que también nos preocupa porque nosotros no queremos que en nuestra ciudad de Arica existan y vuelvan nuevamente las carpas, los rucos, en las plazas, en las playas, en los parques. Eso es lo que nosotros no queremos. ¿Sabe qué pasa? Yo le quiero preguntar, ¿con qué actitud ve a usted a las autoridades porque si vamos a empezar a organizar recién las reuniones, mesas de trabajo, vamos a llegar súper tarde? O sea, uno lo que tiene que saber es cuáles son las medidas que ya se están implementando o se van a implementar mañana o hoy mismo. ¿Usted los ve al menos con ese sentido de urgencia, que estamos contra el tiempo? ¿O los veo más relajados? No, yo la verdad que en mi impresión que tuvieron que venir, porque esto aparecía en las noticias, porque si es que esto no se visualiza, no viene nadie. Yo los veo igual con los brazos un poco caídos, pero hay que entender que tenemos que empezar ahora. Es que ¿sabe qué, gobernador? ¿Sabe qué, gobernador? Eso suele ocurrir con la magia de la televisión. Cuando un tema se vuelve mediático, ya se hace noticia, llegan las autoridades, pero es como que, oye, vayan para que vean que estamos haciendo algo, pero resulta que es distinto si es que llegan con propuestas concretas y una medida que se implemente ya. ¿Usted no vio eso? Llegaron a enterarse de problemas. La semana pasada la ministra de Defensa me trató de exagerado, el ministro de Seguridad me dijo que la seguridad pública no se actúa como lo hace el gobernador, con opiniones, y la verdad que esto no es una opinión, no es una exageración, es algo que estamos viviendo, a nosotros nos preocupa, porque hoy día, mire, aunque hayan 5 o 10 personas, porque algunos han dicho no, que hay 20, 25, hoy día hay 40, en la noche aumenta la cantidad, en la noche aumenta por lo menos entre unos 80 y 120, porque obviamente... Y en ese sector, no sé si han ido uno de estos días en la noche, que es como una boca de lobo porque justamente del lado Chile las luminarias están apagadas. ¿Y eso por qué pasa eso? Mire, incluso desde ahí nosotros podemos ver las luminarias de Perú, que se instalaron una especie de aparataje, unos postes que, claro, uno asume que esto lo implementaron recién. Pero en el lado chileno ni siquiera es que hayan llegado, por ejemplo, con luces, sino estamos pidiendo una cuestión que se cree en la NASA, po. Estamos pidiendo iluminar esos puntos. Y es una boca de lobo el lado chileno, a diferencia de lo que pasa ahora en Perú. Esto es solamente falta de gestión, descoordinación, no querer trabajar concretamente, porque aquí una autoridad tiene que trabajar 24/7. Los que nos aventuramos a tratar de representar a la ciudadanía, esto no tiene horario. Y lamentablemente, y yo siempre soy muy crítico de esto, cuando vienen autoridades nacionales a la región o a las regiones, las autoridades locales tratan de siempre mostrarle lo bonito, lo bueno, lo que se está haciendo bien, cuando hay que hacer todo lo contrario. Hay que decirle lo que no está bien, lo que hay trabas, lo que necesitan un soporte, una mayor presión desde el nivel central para poder solucionar las cosas. Entonces, la invitación es esa. Lo que pasa, gobernador, lo que pasa es que a las autoridades en general les gusta juntarse con quienes les muestran lo bonito, porque sería muy conflictivo juntarse con autoridades que llegan a pedirles cosas, mostrarles cuáles son los problemas, y esa es la cuestión, porque para la foto no les sirve eso.
absolutamente no. Nosotros no pedimos nada adicional. Queremos la seguridad de nuestra región, la seguridad de nuestro país. Allá hay un problema. Hoy día hay 40, mañana van a seguir aumentando, pasado mañana, y en la medida que van corriendo los días, hasta el 11 de marzo, hasta que asuma un próximo gobierno, el gobierno actual tiene que tomar decisiones claras para poder trabajar y abordar esta problemática que lo único que se muestra